Es una historia que afecta a todos. Esas sustancias químicas están en todos nosotros, están en nuestra sangre. Hay bebés que nacen con ellas. Tengo un químico en mi sangre, que no se va a ir de ahí nunca. Es potencialmente cancerígeno. Ahora sabemos que lo tengo en el torrente sanguíneo, pero no solo yo, tú también. El 98% de la población mundial también lo tiene. Esta será la última vez que use estos sartenes. Los he tenido desde que recuerdo porque crecí con la idea de que era sano comer así, de que este tipo de utensilios te hacen más saludable porque usas menos aceite. Creo que si hubiera sabido que esto podía producirnos cáncer, que se mete en nuestra sangre por siempre y que se transmite a nuestros hijos, nunca lo hubiera usado, ni tampoco se lo hubiera dado a mis hijos. Pero hoy está por todas partes. A veces me preguntaba por qué tantas personas mueren de cáncer a cualquier edad. Hoy todo tiene sentido para mí. Pero antes casi nadie lo sabía. Casi nadie, excepto los culpables de esto. Ellos lo supieron desde un principio y se callaron para vendernos este veneno que hoy todos llevamos dentro. Pagaron campañas multimillonarias no solo para vendernos un producto que sabían que nos envenenaría la sangre por siempre. También nos convencieron de que estos productos nos harían tener una vida más saludable, cuando lo único que nos causó fue esto. Los metales pesados se acumulan en el organismo, lo intoxican y enferman de forma lenta y silenciosa. Utensilios de cocina, los cuales producen en el cuerpo un estado de envenenamiento silencioso. As soon as they inhale it, it's over. Y fue aquí donde comenzó este infierno. En 1945, cuando 3M y DuPont comenzaron a fabricar un producto químico milagroso que usaron para hacer el teflón, y ese mismo lo usarían después para hacer cientos de productos más. Pero ¿cómo es que ese compuesto químico cancerígeno hoy está dentro de mí y en el torrente sanguíneo del 98% de las personas de todo el planeta? Este es uno de los componentes químicos usados para fabricar los productos de la marca comercial Teflón. Pero teflón no es el nombre verdadero de este compuesto químico cancerígeno. Ese es su nombre artesanal, su nombre comercial. En realidad, detrás del teflón está el compuesto conocido como C8, también conocido como PFOS o PFOA. Casi todo lo que usualmente comienza con F contiene este elemento que es mortal para el ser humano. El flúor y el teflón está hecho precisamente a base de una resina de flúor que tiene una propiedad letalmente maravillosa. Es antiadherente, repelente al aceite y al agua. El problema era que desde que 3M desarrolló sus primeras pruebas de laboratorio con el C8, que se convertiría en el teflón, descubrieron que su exposición en ratas causaba malformaciones genéticas en sus crías, y eso fue lo que sucedió con los animales que tomaban el agua del río cercano en la primera planta de teflón de DuPont. You notice what his eyes look like. They're born that way. Él es Wilbur Tennant, un granjero local que vendió la mitad de sus terrenos a DuPont. Poco después de que la planta comenzó a operar, casi todo su ganado se comenzó a morir. Pero antes de eso, comenzaron a parir becerros con malformaciones genéticas y poco tiempo después, el mismo Wilbur fue diagnosticado con cáncer y murió en el 2009. 2 años después, su esposa también murió de cáncer. I'm taking dead deer and dead cattle off of this ripple right here. And every veterinarian that I've called in Parkersburg, they will not return my phone calls or they don't want to get involved. Esas mismas afectaciones genéticas de los becerros que nacían con deformidad en la mitad de su cara, en sus retinas y en la mitad de su cráneo, ocurrió también muy pronto en los hijos de mujeres que trabajaban en la planta de teflón de DuPont. DuPont lo sabía, pero aún así seguían exponiendo a las mujeres trabajadoras embarazadas al compuesto químico llamado APFO, también conocido como C8, que se usaba para fabricar el teflón, porque según sus propios abogados, los estudios científicos con ratas de laboratorio probaban que no había riesgo alguno para las mujeres, pero sí para sus fetos. There was no potential risk to the women. Based upon the 3M study, there was a potential risk to the fetus. Pero cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de bebés con malformaciones provocadas por hijos de trabajadores de la planta DuPont con altos niveles de C8 en la sangre,
DuPont sospechó lo que ya sabían y comenzó a revisar los niveles de flúor en sus trabajadores para compararlos con personas que no tenían contacto alguno con la planta de teflón de DuPont cercano a ese centro de trabajo en Estados Unidos. La razón es porque el C8 es un compuesto químico creado por el hombre y no existe en la naturaleza, así que el C8 o el APFO, que fue creado para los revestimientos de teflón, no tenían por qué aparecer en nuestra sangre. Entonces tomaron muestras de sangre de otras personas que vivían cerca de la planta y descubrieron que todos estaban contaminados con altos niveles de C8 o flúor en la sangre. Entonces viajaron a otros continentes, a Asia, a Europa, y descubrieron que todas las muestras que tomaban, no importaba dónde, en todos había intoxicación de flúor en la sangre por los productos de teflón de DuPont. I was first aware of it prior to 1977, knowing that perfluorinated materials had been found in human blood. Las únicas muestras de sangre que pudieron encontrar en el mundo que no estaban contaminadas con el flúor del teflón fueron en los bancos de sangre de reclutas del ejército durante la Guerra de Corea y Estados Unidos que fueron donadas en 1950. Y la única razón por la que esa sangre estaba limpia de flúor era porque en ese momento apenas estaba propagando el invento de teflón en el mundo. Pero a partir de allí, todos nosotros y todos los bebés que nacerán en el mundo tienen la sangre intoxicada con niveles de C8, de POFOS o PFOA, gracias a estos químicos que provinieron del teflón. Pero ¿cómo pasó esto en todo el mundo? La explicación es lamentablemente simple, porque todo el mundo usaba estos productos altamente tóxicos que entran en tu torrente sanguíneo y se transmiten al feto, tal y como pasó con las primeras muestras de laboratorio en pruebas hechas con ratas por 3M, gracias a una perversa campaña de mercadotecnia que nos metió la idea de que el teflón era indispensable en nuestras vidas para cocinar, porque evitábamos usar aceite y con esos sartenes maravillas a los que no se les pegaba nada, la vida sería más saludable. Well, good thing it's Teflon. Unless you want to develop a strong attachment to dinner, choose a DuPont nonstick. Don't make a meal without that seal. DuPont, DuPont, DuPont. It's not often that you get to make something new in this world. Incluso en México, tenemos una expresión para cuando quieres decir que no te importa lo que la gente opina. Date un baño de teflón. Nos lo vendieron como un producto que nos daba salud, cuando en realidad nos intoxicaba el torrente sanguíneo y se lo transmitíamos a nuestros hijos, sin hablar aún de las consecuencias que el flúor causa en nuestra salud. Hoy más de 10 millones de personas mueren de cáncer cada año. El problema es que hoy no solo DuPont y sus sartenes de teflón están usando estos compuestos. Ese fue apenas el comienzo. DuPont le vendió el uso de su patente, el C8, a otras compañías de manufactura de ropa, calzado, alimento, empacadoras, envolturas para alimentos, bolsas de papel, bolsas de palomitas de microondas, abrigos impermeables, aviones, vehículos, todo lo que repele el agua o el fuego o el aceite, casi siempre usa este tipo de químicos también conocidos como químicos para siempre. Y se llaman así porque una vez que entran en tu cuerpo o en el medio ambiente estarán allí para toda la vida. Estos químicos fueron creados para ser a prueba de todo, a prueba del sol, a prueba del fuego, del agua y a prueba de nosotros mismos. Por eso se le llama a estos químicos The Devil Piss o la orina del diablo, porque una vez que entran en tu sistema permanecen allí en tu sangre para toda tu vida y lo vas a transmitir a tus fetos que nacen con esa intoxicación en la sangre para siempre, y ellos se la van a pasar también a sus hijos. Claro que, como mencionamos, nadie sabía que consumir estos productos nos estaba envenenando la sangre de por vida. Yo tampoco lo sabía. Por muchos años usé teflón y recuerdo que mis papás también, y mis abuelos y toda mi familia, igual que todo el mundo lo usaban sin saber que esto nos estaba causando un daño terrible. Pero aun cuando ninguno de nosotros lo sabía, hay evidencias muy sólidas